Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a revisar los últimos insumos para nuestro Piensa. Durante el transcurso de esta semana no vamos a tener tutorías, por lo tanto vamos a desarrollar los siguientes insumos. Dentro de lo que establece nuestro Piensa, ya está subido en nuestra aula virtual nuestro último formato de lo que es nuestro Piensa. Por lo tanto, vamos a descargarnos de ese formato y vamos a empezar a ir ya direccionando todas nuestras actividades. Por lo tanto, nuestros últimos insumos que irían para Piensa serían el resumen y la introducción. Con respecto al resumen, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles serían algunas pautas para que nosotros podamos realizarlo? Se trata de hacer una pequeña introducción sobre nuestro trabajo, el objetivo, colocar nuestra problematización, el lugar y los sujetos de la investigación, una descripción y aplicación de nuestra clase, los valores numéricos precisos de los resultados o los hallazgos principales de nuestra investigación, el proceso de reflexión, análisis y replanificación y las conclusiones principales. Es preferible redactar el resumen en la voz activa antes que en la voz pasiva. Por ejemplo, se utilizó una ficha de observación. Tenemos que cuidar la sintaxis, es decir, que exista concordancia. La extensión de nuestro resumen va a ser máximo entre 200 y 300 palabras. Vamos a suprimir toda la información de poca importancia siempre y cuando no tenga una función posterior decisiva dentro del texto. ¿Qué tenemos que evitar dentro del resumen? Hay que evitar redactar en primera persona, las oraciones largas. En el caso de que tengamos oraciones largas, vamos a tener que volverlas a reestructurar, siempre indicando o teniendo en cuenta cuál es la oración principal, ¿no? Y las demás que van a ser las oraciones que le soporten a esa oración principal. No incluir porcentajes, ni tablas, ni figuras, ni otras ilustraciones, no incluir abreviaturas, es decir, en el caso de que tengamos que colocar lesson study, vamos a colocar la palabra completa. No debe tener más de un párrafo, es decir, nuestro resumen es un solo párrafo, no incluir referencias bibliográficas, no debemos incluir información o conclusiones que no estén en el texto debe ser neutro e impersonal, tiempo presente para antecedentes y las conclusiones o para los objetivos, también estos en forma infinitiva. Con respecto a las palabras claves, estas van después de nuestro resumen, entonces son las palabras que nos ayudarían en Google a buscar nuestro trabajo. En nuestro caso tendríamos que buscar cuáles serían esas palabras más reiterativas o las más principales sobre nuestra investigación. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de resumen. Claro, aquí no está completo, sino solamente es una parte en donde vemos en una primera instancia, en las primeras líneas, el ciclo en el que se está desarrollando, el contexto, quiénes son los beneficiarios, es decir, quiénes son los partícipes, con qué técnica, con qué metodología se trabajó, cuál es el objetivo principal de la investigación y cuál es el objetivo principal de la investigación. Sin embargo, esta es una pequeña parte de cómo podríamos ir redactando. Tendríamos que ir realizando con las otras recomendaciones que estaban al comienzo. Con respecto a la introducción, en la introducción vamos a tener una extensión de 450 palabras o una carilla. Vamos a incluir diferentes aspectos que nos ayuden a situar y a presentar el tipo de trabajo que se va a realizar. En este caso tenemos que colocar una conexión biográfica, es decir, por qué interesa al autor el trabajo e interés objetivo del tema, ¿sí? ¿De qué se trata el tema? La metodología general que se utilizó, la que se empleó para el desarrollo del trabajo, la estructura lógica del trabajo de investigación, qué secuencia tiene, en este caso serían nuestras fases de la lesson study, la descripción del contenido de cada uno de ellos. Es decir, en la introducción pasamos a describir qué contiene cada parte de nuestro trabajo. En este caso, en el insumo 1 abordamos, en el segundo insumo se analiza, en el tercer punto se desarrolla, en el cuarto punto se tienen los resultados en el quinto punto se recomienda que, ¿no? Entonces,
En la introducción damos una caracterización general y describimos todo nuestro trabajo. También contiene referencia a nuestro núcleo problemático de nuestro ciclo y a nuestro objetivo general, ¿sí? O a la idea general de nuestro trabajo. Es decir, para nosotros dar a conocer a qué hace referencia, cuál es nuestro objetivo de estudio, nuestro objeto de estudio. Es decir, dentro de nuestra introducción podemos colocar nuestro objeto de estudio, es decir, cuál es esa realidad en la que nosotros nos centramos para desarrollar nuestra investigación. También nos podemos ayudar de las preguntas de investigación: qué, cómo, cuándo, quiénes, dónde, en relación con el problema. Para la justificación del estudio, dentro de lo que es la introducción, luego pasaríamos a lo que es la justificación dentro de nuestro piensa, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto tendría ya más vinculación con la justificación. El tercer punto, mientras que directamente en la introducción el grado de innovación sería por qué es novedoso, por qué tiene relevancia, por qué es pertinente aplicar nuestro estudio, o qué de novedoso tendría luego de que nosotros obtuvimos los resultados, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto sería bueno colocarlo en nuestra introducción a manera de resultados. Aquí tenemos un ejemplo de introducción. Este está un poco largo, sin embargo, creo que nos puede dar una idea de cómo podemos desarrollarlo. Con todo, pueden hacer captura de pantalla o pueden guardar este video para seguir viendo o para volver a algunas partes, ¿sí? Por lo tanto, estimados estudiantes, lo que ustedes tienen que desarrollar en estos días es el resumen y la introducción. Además, vamos a empezar a vincular todos nuestros productos que hemos ido desarrollando a lo largo de todo el ciclo para vincularlo a nuestro formato final de Piensa. Esperando que lo puedan avanzar y que puedan empezar a vincularlo con nuestro formato definitivo de Piensa. Muchísimas gracias. Cualquier duda o sugerencia, tanto Diego Fernández, tutor del Paralelo 4, como mi persona, Michelle Arias, tutora del Paralelo 3, les podemos ayudar.